tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con 2 minutos, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica del Perú. Nos escuchan en Lima a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote a través de RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa a través de Radio San Martín, Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali a través de Radio Cepagua, La Convención a través de Radio Quillabamba, Puerto Maldonado nos escucha con Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas del Perú. También nos escuchan en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancas Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio y AM Tagua nos pone en todo el Perú a través de los podcasts en Tunes e iVoox. Y también nos escuchas y nos ves en todos los celulares. Rosa María Palacios, muy buenos y agitados días. Agitados días, cierto es. Sabíamos que hoy, 4 de octubre, iba a ser un día muy complicado. Lo sabíamos desde ayer temprano, pero no imaginamos que iba a ser tan complicado. Miren ustedes la agenda que tenemos. Primero, obviamente, el indulto anulado a Alberto Fujimori. Luego, en la madrugada, la aprobación de reformas constitucionales importantes que convocaron incluso al presidente del Consejo de Ministros. Hoy día, además, pasan otras cosas a nivel judicial importantes. Se lee la sentencia a Daniel Urresti por el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos, un caso emblemático en la defensa de derechos humanos también. Esta mañana, aunque usted no lo crea, también se está desarrollando en Brasil una diligencia importante en el caso Lavallato. Va a hablar con los fiscales peruanos el señor Carlos Nostre, exdirector de contratos de Odebrecht, sobre los sobornos que se pagaron a Metro de Lima. Hoy en la mañana. Mira la cara de eso, o sea, ya no he terminado ni siquiera de anunciar las cosas y no terminamos nunca, ¿no? Entonces, tenemos además una campaña política que cierra las presentaciones de mítines hoy. Mañana puede continuar la campaña, pero ya no en mítines. Entonces, hoy cierra la campaña electoral en todo el país, ¿no? Candidatos regionales, locales, provinciales, distritales, etcétera. Urresti, Brasil, las reformas constitucionales, porque hoy, 4 de octubre, fue la fecha fijada por el mismo señor Salaverry ante el presidente de la República para aprobar todas las reformas. Y la cereza del queque, esta mañana se tiene que presentar Inostroza ante el Pleno para ver si le incorporan o no el tipo de criminalidad organizada y finalmente terminar, ¿no es cierto?, estableciendo que sí hay un régimen de crimen organizado que involucra a todos los cuellos blancos del puerto. Como son muchos temas, yo tengo el compromiso con ustedes de leer las normas aprobadas por el Congreso de madrugada, que no se han en realidad discutido a toda cabalidad, porque nuestro temor es que mientras ponían cartelitos y le daban vivas a Alberto Fujimori, cosa que jamás había hecho la bancada de Fuerza Popular, contrabandeaban textos que no son de la propuesta del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, desnaturalizar la cuestión de confianza. En ningún momento la propuesta del Ejecutivo es para cambiar la cuestión de confianza, es para modificar la bicameralidad, no para modificar el artículo 136 y 134 que no tienen nada que ver con la bicameralidad. Entonces, con cargo a revisar todo el articulado, porque hay que hacerlo, y ver qué contrabandos han metido y qué contrabandos se nos han pasado por alto, podemos decir que tenemos la suerte de habernos equivocado, porque las reformas políticas van a ir a referéndum. Pero todavía, reitero, falta ver los textos, porque ya con los textos en mano decidiremos si votamos sí o no. Usted tiene derecho a votar que sí o que no. Han aprobado una fórmula para la no reelección que es un disparate. O sea, yo puedo ser diputado, después puedo ser senador, después puedo ser diputado, después puedo ser senador, después puedo ser diputado, después puedo ser senador. Es como la no reelección de alcalde, ¿no? Mi hijo, yo, mi hijo, yo, mi primo y mi hijo, yo. No, pues, o sea, la panaca al poder, cuando sabemos perfectamente que ese no era el espíritu de la ley. Muy bien, ahora vamos a lo que ustedes están esperando, ¿no es cierto?,
¿Qué pasa con el indulto de Alberto Fujimori? Yo he escuchado varias teorías acá. En unos segundos estamos con Rada Cóndor, que está con nosotros, es el celular que suena, y con la doctora Gloria Cano. ¿Qué es lo que pasó? A ver, nosotros el día lunes, y acá nadie nos puede decir que mentimos, estuvimos con el doctor Carlos Rivera, que dio cuenta justamente de la audiencia ante el juez supremo que iba a resolver el caso de Alberto Fujimori justamente en el control de convencionalidad. Y explicó con detalle que este mes esperaban de todas maneras un resultado. ¿Por qué este mes? A ver, yo he escuchado decir que la Corte Interamericana le dijo a los demandantes que se regresen a su país para que resuelvan el caso ahí. Eso no es cierto. Lo que dijo la Corte Interamericana es: se ha faltado al derecho a la justicia para los familiares del caso de Barrios Altos y La Cantuta. Eso es lo que dijo. Lo que pedimos es que en el Perú, por control de la convencionalidad de esta Convención Interamericana, se tome la decisión de anular el indulto o no. Y tienen de plazo para hacerlo hasta el 29 de octubre. Eso, les pusieron hasta plazo. Entonces, lo que ha hecho el juez es cumplir un mandato de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana ha dicho que lo anule un juez peruano, pero bajo estos parámetros. No se ha cumplido con el derecho a la justicia, no se ha cumplido con los artículos tales y tales de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, un juez de ejecución, en vía de control de la ejecución de la sentencia, tiene que decir, ¿no es cierto?, si se está cumpliendo o no con lo que nosotros estamos disponiendo. Eso es. Entonces, que ha debido ser amparo. No es un tema de amparo o no amparo. Es un tema de que se escogió la vía de control de convencionalidad porque esa es la vía que indica la Corte Interamericana. Y en el Perú, esto se llama justicia supranacional, estamos sometidos a los fallos de la Corte Interamericana, le guste o no le guste a un grupo de abogados. Es así, ya deberíamos estar acostumbrados. Hace más de 25 años que estamos sometidos a la Corte Interamericana, o 30 ya. Deberíamos estar más que acostumbrados a que es así. Bueno, muy bien. Entonces, ¿el juez qué hace? Revisa los argumentos de los familiares, revisa los argumentos del Estado peruano, porque el Estado peruano también ha participado, y llega a una conclusión. Ahora, entre los argumentos expuestos por el juez en su fundamentación, y esto hay que decirlo, varios han sido aportados por la conducta de la bancada de Fuerza Popular, que ayer gritaban y pedían basta de odios, ¿no? Perdón, ¿qué parte me perdí? ¿En qué parte nos perdimos que no entiendo? Los que no querían el indulto eran ellos. A ver, vamos a hacer línea del tiempo. Cuando Alberto Fujimori pide su indulto, inmediatamente Rosa Bartra aparece con una acusación contra Pedro Pablo Kuczynski. Y tramitan una vacancia express. Porque Keiko Fujimori quería que vacaran a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Para qué? Para que no le diera el indulto a su papá. Su papá tiene que intervenir directamente en la votación y llamar a congresistas uno por uno para garantizarles que si votan contra la vacancia, lo indultan a él. ¿Eso cómo se llama? Negociación política. La gente de Fuerza Popular lo denunció. Salió Becerril a decir que era un indulto corrupto. Pero lo dijo Becerril. Está grabado. Además, les digo, esto no sucedió cuando yo era chiquita. Esto sucedió hace menos de 10 meses. O sea, no es que tengamos la memoria pues tan corta. Y luego Fuerza Popular sacó un comunicado donde dice claramente que saludan la libertad de Alberto Fujimori, pero que discrepan en la forma. Y lo que se ha visto en este caso es justamente la forma. O sea, no pueden salir a decir ahora que ellos han estado siempre a favor de la libertad de Alberto Fujimori, porque eso es falso. No pueden mentir de esta manera. Y luego iniciaron una persecución contra Kenji Fujimori, que si hay que decirlo, y se lo hemos dicho acá, Kenji Fujimori, él siempre estuvo a favor de la libertad de tu padre. Y no le importó si era por la vía legal, política, en fin, le daba lo mismo. Pero él sí estuvo a favor. ¿Y qué le pasó por haber liderado esta lucha por la libertad de su padre? Primero lo suspendieron 2 veces de su bancada, 2 veces 120 días cada una, y luego lo expulsaron de su bancada.
Entonces, al gran defensor de la libertad de Alberto Fujimori lo votaron de la bancada. Y lo votaron con todos aquellos que votaron por no vacar a Kuczynski a cambio de la libertad de Alberto Fujimori. Entonces, políticamente Keiko Fujimori puede fingir congoja, pero no hay nada ahí que sea real. Primero, Keiko Fujimori nunca llora en público. Ella dijo que la depresión era para los débiles. ¿No se acuerdan? Para los perdedores. La depresión es una enfermedad muy respetable, por si acaso, ¿eh? Pero en fin, ella lo dijo. Es para los débiles. Yo no soy débil. Ya, muy bien. Entonces, dos, desde hace años, y esto sí no es novedad, esto me sucedió a mí, lo he contado varias veces, estaba en Radio Exitosa, estaba entrevistando al entonces abogado Alberto Fujimori, el señor Paco Castillo. El señor Paco Castillo acababa de perder un habeas corpus, que lo iba a perder de todas maneras, pidiendo la liberación de Alberto Fujimori a cambio de que se le diera un arresto domiciliario. Yo le dije, fíjese, señor Castillo, eso no es posible porque no está previsto en nuestra legislación. Los sentenciados no pueden tener arresto domiciliario. Pero usted tenía en ese momento más de 30 congresistas, ¿por qué no los une con otras bancadas y le solicita que se presente un proyecto de ley, no solo para Alberto Fujimori, fijan una edad, pues 75, 80 años, 85 años, lo que ustedes quieran, que a partir de esa edad, efectivamente hay una evaluación, pues socioemocional, etcétera, y se traslada al interno a la casa familiar donde vive hasta que muere. Entonces me dijo, pero estamos tratando de hacer eso, qué buena idea. Que Dios me mate en este instante cimiento. Ya, llamó la congresista Leila Chihuán, actual vicepresidenta del Congreso, y me dijo que ella iba a presentar el proyecto, estaba entusiasmadísima, la señora Cuculiza, sí, apoyamos, todos los fujimoristas llamaban, esta es la salida, hasta el PPC les iba a dar el voto, estaban todos de acuerdo. A las 2 horas, la señora Leila Chihuán se comunicó conmigo y me dijo, mira, lamentablemente no, el partido no quiere, me han dicho que ese no es el camino, muchas gracias, hasta luego. Estamos hablando en el gobierno de Humala. Les estoy hablando del 2014, 2015. O sea, hace 4 años. Luego llegan al poder de nuevo. Tienen 73 congresistas. 73. Una ley para reformar la ejecución de sentencia de condenados de mayores de 80 años la pueden sacar perfectamente sin pedirle permiso a ningún otro partido. Con 66 tienen mayoría. ¿Qué hicieron? Nada, pero nada. Los proyectos se presentaron, el doctor Nakazaki llamó, ayer lo ha contado, al entonces presidente de la Comisión de Justicia, que era Salvador Heresi, para poder informar sobre este proyecto y dar una opinión. Y le dijo, mira, qué pena que recién llegas, porque hace 1 hora lo han archivado. No se debatió más que 1 hora y los mismos fujimoristas votaron por su archivo. Entonces, que no nos vengan con el cuento de que Fuerza Popular ha sido, ¿no es cierto?, la fuerza que ha luchado por el indulto de Alberto Fujimori, porque eso es falso. Ahora, miren cómo es la vida, ¿no? Maniobras políticas después. Le dijimos varias veces a Pedro Pablo Kuczynski al aire, no se le ocurre indultarlo, porque esto va a terminar mal. Un indulto humanitario no se concede por razones políticas. Y por denuncia de Fuerza Popular, además, obviamente, porque lo han dicho en público, así fue. ¿Cuál es el resultado final? Alberto Fujimori de regreso a la cárcel. Pedro Pablo Kuczynski ya no es presidente. Kenji Fujimori ya no es congresista, ya no tiene partido y ya no tiene hermana, porque se detestan. Miren ustedes la situación. Y Keiko Fujimori, que era la que iba a liquidar a los 3 anteriores y salir gananciosa, tiene en este momento 10% de aprobación. Y con esto va a tener menos, porque la gente no es idiota, pues, y sabe perfectamente lo que ella ha hecho antes. El único que puede tal vez sacar algo, ¿no es cierto?, de reconocimiento político va a ser Kenji, pero tiene que luchar ahora por su libertad, porque su hermana lo está persiguiendo hasta con el Poder Judicial, por los mamaniaudios. Las únicas personas que al final han ganado en esta historia han sido las víctimas, porque finalmente se les escuchó. Y como dije al principio, no es que no les dieron la razón en la corte y los mandaron al Perú de regreso, que eso es lo que he escuchado de varios abogados, que eso es absurdo. La doctora Gloria Cano está ya con nosotros, vamos a hacer una pausa y él le va a explicar claramente cuál es el procedimiento
¿Y por qué no es verdad que tenían que irse por el amparo y que esa era la única vía que había? Y que como esa vía era larga, se fueron por una vía que no era la vía. ¿Ya? Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Hola amigos, los saluda Silvia Falcón. Les cuento que estaré presente en el concierto Voces de Mi Perú por el 62 aniversario de Radio Santa Rosa. Es este viernes 19 de octubre desde las 7 de la noche en nuestro hermoso claustro del convento de Santo Domingo de Lima. Ya lo saben, informes al 555-3878. Los esperamos. Sin corazón que viene del Perú. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros. Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Participa de la peregrinación al Santuario de la Virgen la Aparecida en Sao Paulo, Brasil. Del 15 al 22 de noviembre visitaremos su santuario, la Catedral de Sé, el Templo de Salomao, el Museo de Arte, City Tours por la ciudad. Informes en Girón Camaná 158 Lima, teléfonos 427-7488, 426-6587. Cupos limitados. Con tu colaboración, ayudas al sostenimiento económico de la emisora del Rosario. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con el programa Pensar Más, 8 de la mañana con 18 minutos. Rosa María Palacios conversa con la doctora Gloria Cano, con la señora Raida Cóndor y con Gisela Ortiz. Que se acaba de unir a la mesa. Y bueno, vamos a conversar en primer lugar con la doctora Gloria Cano, que ha asumido junto con el doctor Carlos Rivera la defensa de las víctimas, no por primera vez, sino hace muchísimos años, conoce expediente mejor que nadie, tiene mucha experiencia en la materia. Y quería empezar por las objeciones jurídicas que han hecho algunos de los colegas, señalando que la vía era la acción de amparo, agotar la instancia nacional, luego llegar a la Corte, que ustedes se han ido de frente a la Corte por control de la ejecución de una sentencia ya dada, y que por esa vía han alcanzado un resultado que no corresponde. Doctora Cano, ¿qué responde a eso? Digamos, argumentos de personas que tal vez no conocen el sistema interamericano de derechos humanos. Nosotros hemos llevado muchos casos al sistema y en su mayoría los casos los hemos ganado, porque llevamos causas que han tenido un fundamento, y en el caso de Barrios Altos y La Cantuta son casos que están pendientes de cumplimiento de sentencia. Y por ello es que nosotros, en supervisión de cumplimiento de sentencia, es que acudimos ante el sistema interamericano, porque hay una obligación. Los procesos judiciales instaurados al interior fueron provocados precisamente por esa obligación que tiene el Estado de investigar, juzgar y sancionar. Pero en esa sanción, en esa ejecución, es que la justicia, como dice la Corte en algunas sentencias, no puede ser ilusoria. No pueden investigar, juzgar y sancionar e indultar a una persona sin tomar en cuenta los criterios, sin tomar en cuenta el estándar interamericano. Ahora, para que quede claro para todos, entonces, escuchen bien esto, porque a veces esto no se entiende. La Cantuta y Barrios Altos tienen una sentencia de la Corte, no solamente del Perú, sino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte, por tanto,
tiene el deber de exigir que esa sentencia se cumpla y controlar su cumplimiento. Y las víctimas tienen derecho a recurrir directamente a la Corte cuando sospechan o creen o pueden probar que no se está cumpliendo con su propia sentencia. Y ahí la gran diferencia. Si no hubiera habido una sentencia, ¿no es cierto?, la Corte no podía entrar de frente. Efectivamente, nosotros no podíamos acudir en un caso X directamente a la Corte. Aquí es en cumplimiento de la sentencia, en ejecución de sentencia. Y por ello es que nosotros señalamos ante la Corte que parte de la reparación, que es la justicia, no se estaba cumpliendo. Lo hicimos en Barrios Altos cuando, recuerden que le rebajaron la pena a todos los miembros del Sacramento Colina, a Vladimiro Montesino, etcétera, y la Corte corrigió. La Corte le obligó al Estado a hacer una corrección al respecto. Igual, en este caso, por eso es que acudimos a la Corte. La Corte lo que señaló es que el Estado se haya presentado con un discurso señalando de que habían dentro del Estado, en la justicia interna, mecanismos para poder resolver y poder evaluar el indulto. Perfecto. Y es por eso que la Corte señala, ojo, hay este mecanismo, pero tienes que tener estos criterios. Y señala los criterios. ¿Cuáles son señala los criterios, el doctora? estándar. Porque según algunas voces que he escuchado jurídicamente muy doctas, dicen que ustedes perdieron en la Corte y que los mandaron de regreso al Perú. A ver, muy bien. ¿Qué es lo que dice la Corte sobre los estándares que tiene que cumplir la ejecución de sentencia en el Perú? Bueno, primero dice la Corte que el Estado tiene la obligación de cuidar la salud de todos los internos. Eso no hay ninguna duda y que el Estado tiene la obligación de hacerlo. Pero además dice, cuando hay un delito tan grave como estos, como delitos hechos como Barrios Altos y La Cantuta, para poder cortar la pena de una persona, la condena a una persona, tiene que cumplir con determinados requisitos. Uno es, aparte del estado de salud, uno es el haber cumplido la mayor parte de la pena. Dos, que haya un reconocimiento expreso del condenado sobre los hechos por las cuales fue condenado, que haya una rehabilitación del condenado, que haya cumplido con el pago de la reparación civil, que también estaba en la sentencia, y que tiene que evaluarse el efecto en las víctimas y en la sociedad. Entonces, hay requisitos que nunca se evaluaron. Kuczynski jamás se quiso reunir con los familiares, a pesar del pedido de los familiares de reunirse con él. Han criticado que el juez de la Corte Suprema, porque es el que le corresponde a Alberto Fujimori, porque Alberto Fujimori solo fue juzgado en la Corte Suprema en doble instancia, pero en la Corte Suprema. El juez de la Corte Suprema, que se encarga de emitir esta resolución donde controla, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la convención y de la resolución de la Corte, no ha llamado a los médicos de Fujimori. Escuchaba ayer al doctor Nakazaki, ¿por qué no ha llamado a los médicos? ¿No? A ver, doctora Cano, explíquenos eso, por favor. A ver, nosotros lo que hemos presentado ante el juez es un control de convencionalidad del procedimiento que se dio en el indulto. Así es, no del estado actual de salud. No del estado actual de salud, que además, hace muy poco, el propio Alberto Fujimori, a través del abogado Pérez Arroyo, pidió un permiso a la Sala Penal Nacional para irse a Santiago de Chuco, a 3.150 metros sobre el nivel del mar, para relajarse. Para huir del estrés. Y se relajó. Ya. Entonces, la sala le dijo que no, porque es una obligación del Estado cuidar su salud, y si esta persona viene diciendo que tiene determinadas enfermedades, cardiopatías gravísimas, ¿cómo se va a ir a un lugar donde está alejadísimo de cualquier centro médico? Él dijo que tenía que estar a 15 minutos de una UCI el resto de su vida. Entonces, ahí la sala penal no le dio permiso. Entonces, aparte de su estado de salud, lo que se estaba evaluando aquí es el procedimiento que se dio en ese momento. ¿Por qué tenía que pedir permiso a la sala penal? Y eso también es importante saber. Pues es indulto, ¿por qué pide permiso? Porque está procesado por el caso Pativilca. Efectivamente. Entonces, el caso Pativilca está fuera del indulto. Entonces, tarde o temprano, lo van a sentenciar también por el caso Pativilca. Igual razón, igual derecho. El caso Pativilca es idéntico a Barrios Altos y La Cantuta. Igual lo van a condenar. Entonces, no tiene reglas de conducta, tiene comparecencia. Entonces, por reglas de conducta, tiene que pedir permiso para moverse de la provincia de Lima. Entonces, disculpen mis amigos doctos, pero creo que no leyeron bien el expediente. Muy bien, doctora. Entonces, está claro, ¿no es cierto?, que lo que ustedes han analizado es
el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre. Esa es su resolución y sus recaudos. Eso efectivamente. Nada más. Nada más. Entonces, claro, si uno examina la resolución y sus recaudos, llega a las mismas conclusiones que el juez. O sea, ¿cómo es posible que se emita un informe social cuando el reo no había pedido el indulto? Efectivamente. Por ejemplo, ¿ya? Son temas de procedimiento. ¿Cómo es posible, no es cierto, que la Junta Médica incluya a su médico personal cuando varias veces se había prohibido? No solo eso, sino que se cambie las directivas para incluirlo. Exactamente, se cambian directivas y se cambian directivas para cambiar a la jefa de la zona Lima Este y sacar a una enfermera de trayectoria y colocar a un marino amigo del señor D'Alessio. No, ya es el colmo, pues, o sea, hay abundante información que da cuenta de todas las irregularidades cometidas. Las personas que fueron indultadas conjuntamente con Alberto Fujimori, por ejemplo, tenían meses en trámite solicitando su indulto humanitario. O sea, el principio de celeridad se aplicó solo para Alberto Fujimori, para el resto no. Es raro. Entonces, todas esas circunstancias llevan al convencimiento del juez de que hay una negociación política vedada para indultos humanitarios. Efectivamente. Y eso es todo. O sea, no necesitas llamar a los médicos. Ahora, Alberto Fujimori puede volver a pedir un indulto el día que quiera. Sus familiares o él están absolutamente habilitados por la ley. Pero la persona tiene que evaluar de acuerdo a los criterios que la Corte ya ha señalado. Exactamente, tienen que volver a evaluar. Y tampoco, y ahora sí ahora estamos con Raida y con Gisela. Raida llegó tempranito, ¿ah? Porque ella sabe que el tráfico es traicionero en el centro, pues. ¿No es cierto? Las canas pesan, ¿no? Entonces uno dice, yo ya sé cómo es el centro. Ella estaba acá desde tempranito. Raida, muy buenos días. Buenos días, señora Rosa María. Buenos días, doctora. Buenos días. Raida me contaba que tiene 5 hijos, considerando a su hijo que falleció, 13 nietos, que están muy orgullosos de verla en radio, en televisión, peleando, y que gracias a ella, la memoria de su hijo ha sido transmitida a sus nietos, que también lo conocen a través de las fotografías. Así que su lucha no ha sido en vano. Cuando usted escuchó ayer que les habían dado la razón, yo me imagino que usted tenía mucha fe en que les iban a dar la razón. Sí. Confía en sus abogados y confiaba en que sí. Pero, señor Raida, usted tiene años en esto y no se acuerda, hay que pegarse al micro. ¿Ya? Sí. ¿Qué pensó cuando vio a Keiko Fujimori llorando por su papá? Me dio pena. ¿Le dio pena? Sí, me dio pena, pero esa llorada era mentira. ¿Le pareció mentira? Mentira, porque ni le salen las lágrimas y además el papá no estaba ahí donde estaba viviendo y porque ya había volado con el hijo a otro sitio. Ya se lo habían llevado a la clínica. Sí. O sea, ¿usted cree que ellos fueron así a distraer a la prensa mientras claro, el papá... a distraer porque, bueno, pues para disimular que estaba ahí el papá pero todo es mentira, ¿no? ¿Está acostumbrada a las mentiras? Ella sí. ¿Ya sabe cuando le están mintiendo y cuando le están diciendo la verdad? Sí. Bueno, pues allá la justicia que se encarga de ellos, dentro de mí como madre, no tengo odio. Con el odio no me va a devolver a mi hijo. Hace 26, 27 años que lo perdí. No tengo nada de él. Solamente me encomiendo a Dios y que Él se encargue. Claro. Y la justicia. Y la justicia. Sí. Gisela Ortiz está aquí con nosotros también. Ella ha sido, como ustedes saben, una de las voces, junto con Raida, de los familiares. Ellas siempre han estado juntas a lo largo de los años, como digo, han envejecido juntas en la pantalla de todos. Lo de ayer, ustedes esperaban esto más tardar 29 de octubre, pero hay gente que ha dicho, este juez lo ha hecho muy rápido. Si la audiencia ha sido hace apenas menos de 2 semanas, ¿por qué ha emitido su resolución tan rápido? Bueno, buenos días a todos y a todas. No, nosotros igual pensábamos que esto iba a tomar entre 15 y un mes para resolver, con mucha esperanza, por supuesto, en que la decisión del juez sea de justicia y que de alguna manera nos devuelva pues esa tranquilidad que perdimos hace varios meses. Sí reconocemos también que, tratándose del indulto a Fujimori, la celeridad del juez se justifica
justamente en la respuesta que todos estamos necesitando. Definitivamente su decisión no nos va a gustar a todos, pero como familiares estamos satisfechos de que la justicia haya retomado su camino, que en algún momento se desvió por razones políticas, y que se permita pues que las sentencias ya ratificadas por la Corte Suprema en nuestro país se cumplan para satisfacción de los familiares. Ahora, es derecho la defensa de Alberto Fujimori a apelar, y de hecho ya lo hicieron ayer. ¿Prevén ustedes que una apelación pueda resultar favorable a Alberto Fujimori? Bueno, lo que hay que considerar es, como ya lo señaló la doctora Gloria, que aquí estamos en el marco del cumplimiento de una sentencia internacional de la Corte Interamericana y una obligación del Estado de cumplir esa sentencia en el marco que la propia resolución de la Corte lo establece. La Sala Penal de la Corte Suprema, que debe haber esta apelación, tiene que enmarcar su decisión en estos, de alguna manera, requisitos que la propia Corte ha señalado. En ese sentido, por supuesto que nos preocupa que este sea un proceso que se alargue cada vez más y que se tenga que apelar, pues son los caminos de nuestros propios sistemas de justicia y hay que respetarlos, ¿no? Más allá de la intranquilidad, de la angustia que esto nos pueda generar. Pero sí esperamos pues que el fallo definitivo sea de ratificación de esa justicia arrebatada. Pero creo yo, más allá de la satisfacción que como familiares podamos tener de que se está respetando la justicia, es la propia seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas de que realmente en el país haya la posibilidad de revisar este tipo de decisiones políticas que evidentemente han sido negociadas y que sea la justicia la que prime para todos, ¿no? En esta afectación la de paradoja de esto es que los que denunciaron la negociación política fueron los fujimoristas. Así es. O sea, ellos son los que han provisto mejor prueba que nadie para decir que acá hubo negociación política. En su propia lectura del contexto político y familiar que vivían en ese momento. Y que ahora no solamente suena extraño, sino realmente hasta vergonzosa esta actitud de condolerse y de salir a denunciar este fallo del juez como si fuera parte de algún tipo de presión política, cuando ya el abandono a su líder Fujimori hace tiempo había venido ya de la propia bancada de Fujimori, ¿no? Entonces, realmente ellos es una burla, alegan, ¿no?, que sus enemigos políticos, aunque no los ha podido señalar, son las causantes de esto. ¿Ustedes son los enemigos políticos de Keiko Fujimori? Bueno, es una pena que ella, siendo líder de un partido que tiene tanto arraigo en nuestro país, aunque en los últimos meses ha ido cayendo el nivel de aprobación, tenga este tipo de expresiones. En primer lugar, porque los familiares de las víctimas somos familiares de las víctimas, no somos militantes de ningún partido político, y en todo caso debe señalar por qué somos sus enemigos políticos. Si ella piensa que accionar nuestros derechos ante los sistemas de justicia nacional o internacional es parte de una actuación política interesada, tiene que decirlo también. Pero es una falta de respeto no solamente al dolor de las víctimas, sino a nuestros derechos, que están consagrados también en la Constitución, este derecho a la justicia que nos asiste. Y por otro lado, pues es una lectura errada pensar que todo ciudadano que se defiende de una serie de atropellos, en este caso la pérdida de la vida de nuestros familiares, está pues actuando por odio. Es simplemente el convencimiento de que la verdad nos acompaña y de que tenemos derecho a la justicia. Creo que cualquier líder político y cualquier partido político más bien debería empoderar a sus seguidores y a los ciudadanos de permitir el seguimiento de sus derechos y, por supuesto, el respeto a las instancias de justicia, nos gusten o no. Entonces, a mí sí me preocupa porque hay mucha gente que lo escucha y lo sigue, y lamentablemente este tipo de discurso del odio se inserta en la gente, en los seguidores fujimoristas, y hace 15 días, al salir de la Corte Suprema, hemos sido agredidos por los seguidores de Fujimori. El día que se vio esta audiencia de control de convencionalidad, había muchos seguidores fujimoristas dentro de la sala de la Corte Suprema aplaudiendo al abogado, cosa que es una falta de respeto y está prohibido, y al salir nos han insultado todo lo que han podido. Gente organizada, con sus banderolas en todos los cruces del Poder Judicial. Llamándolas terroristas. Madres de terroristas que nos pagan por todo eso. O sea, agraviando la memoria de nuestros familiares 26 años después de esta muerte injusta,
insultando a las madres que como Raida son personas mayores de edad, empujándonos en las escalinatas del Palacio de Justicia, y realmente ese es el riesgo que corremos. Entonces, yo creo que por eso es peligroso este tipo de actitudes, no solamente de Keiko, sino también de los congresistas fujimoristas, de confrontarnos a los familiares con sus seguidores, como si nosotros fuéramos los culpables de estas decisiones que se tomaron en los años 90, decisiones políticas que acabaron con la vida de nuestros familiares. Entonces, no hay que olvidarnos quiénes somos las víctimas y que cada acción que los familiares emprendemos, una acción legal, una acción pública, una protesta, lo hacemos en defensa de nuestros derechos. Bueno, vamos a la pausa, muy interesante, regresamos con Gloria Cano, Raida Cóndor, Gisela Ortiz. Estamos hablando del indulto anulado a Alberto Fujimori. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Quiero entregarte un canto que tenga vida, que tenga amor. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amiga, su artista, su novia, Amanda Portales. Quiero llegar con una invitación muy súper especial en estos 62 aniversario de Radio Santa Rosa. Se ha denominado Voces de Mi Perú, el día viernes 19 de octubre a las 7 de la noche en el claustro de nuestro convento Santo Domingo de Lima. Y en estas Voces de Mi Perú estará su amiga Amanda Portales para cantar lo mejor de su repertorio. Ojalá nos acompañen porque va a ser una noche majestuosa, una noche de corazón, de unión y de felicidad por los 62 aniversarios de tu radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Los esperamos. Amanda soy, amando voy. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros. Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. 9 de julio es un día que pasará a la infamia por los audios absolutamente burdos y que revelan pues un nivel de corrupción enorme en el sistema de justicia. Ha dejado de existir. Evi Agreda no ha resistido las operaciones a las que fue sometida ella luego de haber sido quemada por este sujeto Carlos Hualpa que la ha hostigado. Es una tragedia social en realidad lo que está pasando en nuestro país con respecto a la violencia de género. ¡Ay, estoy harta! Desde que tengo uso de razón solo escucho en las noticias denuncias de corrupción, delincuencia, violencia y nadie hace nada. ¡Ay, quisiera irme de este país! Dejar el país no cambia las cosas. ¿Tu voto informado? Sí, porque el país necesita de políticos íntegros, responsables y con vocación de servicio. Empieza a pensar qué autoridades necesita el país para generar esos cambios. Infórmate y elige bien. Tu voto es importante. Este 7 de octubre, tú eliges, tú decides. Comisión Episcopal de Acción Social, SEAS, unidos para defender la esperanza. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote a través de RSD Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, la Convención Radio Quillabamba y Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. También nos están escuchando en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancas Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio y AM Tagua. Nos ponen los podcasts en todo el Perú a través de búscalo en Tunes e iVoox. Rosa María. Bueno, muy bien, y me toca preguntarle a la doctora Gloria Cano, ¿qué perspectiva puede tener la apelación de Alberto Fujimori?
Bueno, ya emitida la declaración del abogado de Alberto Fujimori, que ya presentó el recurso de apelación, esa tiene que subir a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Esta sala tendrá que definir si revoca o confirma el fallo del juez. Ujú. Nosotros pediremos igual, ahí debatiremos nuevamente con el abogado de Alberto Fujimori la procedencia de este recurso. Nosotros esperamos que sea ratificado, porque creemos que esta sentencia y esta resolución, y nosotros la hemos leído, son más de 200 páginas, pero está muy bien fundamentada, punto por punto, desde dónde nace incluso la potestad que él tiene para fallar, de dónde sale su competencia para fallar. Entonces, creemos, la verdad que me parece muy difícil poder rebatir los argumentos que se han señalado, sobre todo con los argumentos que han venido la defensa de Alberto Fujimori indicando. Pero esperemos nosotros que esto sea lo más pronto posible. De igual manera, nosotros ya estamos comunicando a la Corte Interamericana, porque el plazo se vencía a fin de mes. El 29, hasta, ¿no? Hasta el 29 teníamos plazo para informar, pero ya estamos nosotros informando en forma inmediata lo que ha ocurrido para que la Corte sepa por nuestra información, seguramente que también lo hará el Estado, cuál ha sido la resolución en primera instancia y que estamos pendientes de una segunda, ¿no? Así es. Bueno, interesante, me están mandando nuevamente el comunicado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Fuerza Popular 4 de enero, que dice lo siguiente: saludar la libertad del expresidente Alberto Fujimori a pesar de discrepar con la forma en la que en que se logró. Ya está, estuvieron en desacuerdo con la forma, o sea, ¿por qué ahora quieren que siga en libertad? O sea, no entiendo nada. ¿Por qué? Ellos en enero discreparon de la forma y luego votaron a todos los que votaron a favor de la permanencia en el cargo de Pedro Pablo Kuczynski, o sea, de la no vacancia. Y al que más, digamos, maltrato le han prodigado es a Kenji Fujimori, que lo votaron del partido, del Congreso, de la familia, de donde pudieran. Pero todos sabíamos que había habido un pacto político, pero los detalles los hemos conocido justamente por los videos que ellos publicaron, ¿no? Así es, o sea, no hay discusión para ustedes que fue una negociación política. Por supuesto. No hay. Y para el juez tampoco, ¿no? Para nadie, creo. Y en la medida en que sea una negociación política, no es viable el indulto. Efectivamente. No, o sea, es un indulto humanitario, es un acuerdo político que lo disfrazaron de un indulto humanitario. Claro, porque hay que recordar, doctora Cano, y sería bueno que se lo recuerde al público, ¿por qué no es posible un indulto común para Alberto Fujimori? Bueno, Alberto Fujimori está condenado por graves delitos que han sido calificados por la propia justicia interna como delitos de lesa humanidad. Ahora, el doctor Nakazaki insiste que eso es falso, que no existe la palabra lesa humanidad. Mira, eso fue un punto que nosotros peleamos dentro del juicio y hubo una discusión y un debate precisamente sobre eso. Nosotros decíamos, esto es un delito de lesa humanidad. Si bien es cierto, en nuestro Código Penal en ese momento no estaba incluido los delitos de lesa humanidad, pero siendo un crimen de carácter internacional, sí se aplica. Y por ello es que nosotros señalábamos, esto tiene las características de un delito de carácter internacional. La Corte llama graves violaciones a los derechos humanos. Y lo que esa etiqueta, si ustedes quieren, otorga, es el carácter de imprescriptibles. Esa es la gran discusión. Y por lo tanto, si el crimen es imprescriptible, por eso se está juzgando Pativilca. Claro, nosotros, mire, más allá de incluso que se trate de que no sea delito de lesa humanidad, pongamos en el supuesto de que nos le quitamos la etiqueta de delito de lesa humanidad. Es una grave violación a los derechos humanos y por lo tanto imprescriptible y las obligaciones del Estado continúan. Así es, no es posible decir que ya pasaron del 92 a la fecha 26 años y que en ese momento homicidio calificado no tenía más de 25 años, por lo tanto ya prescribió. No, ya la Corte lo señaló. La Corte en la sentencia de Barrios Altos dijo que eso eran obstáculos que el Estado estaba en obligación de remover. No puede haber amnistías, no puede haber pedidos de prescripción, no puede haber ningún obstáculo que impida a las víctimas acceder a justicia. Y señala la Corte que la justicia no solamente es el investigar, juzgar y condenar, sino también que en esta condena, en esta ejecución, tampoco haya
argumentos que disfracen estas acciones con impunidad. No puede sellarse con impunidad la lucha de los familiares. Y eso es lo que señala la Corte. Señora Raida, yo le voy a hacer una pregunta un poco indiscreta. ¿Cuántos años tiene usted? 73 años. 73. Sí. Pues bien llevados, ¿ah? ¿A usted le molestaría que haya una ley que permita que los mayores de 80 años cumplan la condena en su casa? ¿Y que se aplicara a Alberto Fujimori? Bueno, por mi parte, se los dejo a la justicia si le dan arresto domiciliario o que le devuelvan a la cárcel. ¿Usted no se opondría? No. Gisela. Yo tampoco. En realidad nosotros como familiares hemos manifestado en varias oportunidades que no nos negamos a ese tipo de evaluaciones, no solamente médicas, psicológicas y las que hagan falta sobre la gravedad de la enfermedad, de Fujimori en particular y de cualquiera de las personas mayores de 80 años que por las propias circunstancias pues es imposible continuar en prisión. Lo que aquí no queremos, y lo decimos y lo repetimos, es que se burlen no solamente de esta lucha tan larga de los familiares, sino del propio derecho que tenemos a la justicia. Manoseadas enfermedades que aparecen y desaparecen de Fujimori, lo sentimos así, como una burla. Por eso es que no podemos aceptar un informe médico de una comisión que se cambia de la noche a la mañana con un interés particular o que incluya al médico personal de Fujimori para emitir una opinión que todos debemos creer, cuando ya vamos desde la época del juicio Fujimori. Gisela, si a ustedes los hubieran llamado desde el Estado y les hubieran dicho, ya sea desde el Congreso o desde el Poder Ejecutivo, vamos a promover un indulto, pero Alberto Fujimori quiere reunirse con ustedes, quiere pedirles disculpas por lo que pasó, quiere explicar lo que pasó. ¿Ustedes hubieran asistido a esa reunión? Yo creo que no. O sea, es bien complicado para nosotros manejar emocionalmente también las circunstancias. Obviamente. No podemos olvidarnos de la noche a la mañana, no solamente la pérdida de nuestros familiares, sino lo que han significado todos estos años. Y eso se ha acentuado por la propia actuación de los fujimoristas, de Fujimori también en particular, y eso ha ido acrecentando no solamente el dolor que nosotros sentimos, sino también la propia desconfianza. ¿Cuán sincero puede ser realmente un pedido de perdón? Es una cosa que cada uno de nosotros tendría que evaluar. Pero de todas maneras, sí hubiera sido valioso e importante ese gesto de llamarnos y de explicarnos. Es decir, no podemos actuar de espaldas a las víctimas dándole un beneficio, como fue el indulto, a quien es el responsable de la muerte de nuestros familiares. Eso es, creo, algo que criticamos hasta ahora. Y lo hemos pedido también al actual presidente Vizcarra. ¿Por qué no convoca a los familiares y desde el Ejecutivo pide perdón por lo que hizo el Estado? Porque el Estado nos ha traicionado en la Navidad del año pasado, al actuar políticamente pensando en el violador de derechos humanos, pensando en el condenado y no en los familiares, como si no existiéramos como ciudadanos. Entonces, yo sí creo que tiene mucho valor político el que nos convoquen, nos llamen, nos informen, nos cuenten, porque tiene que ver con la mitad de nuestra vida. 25, 26 años de lucha es más de la mitad de nuestra vida, dedicada a este tema cuando es el Estado el que debería accionar para garantizarnos la justicia. Y más bien estamos casi confrontándonos al Estado que actúa en contra de ese derecho, ¿no? Entonces, y no solamente el Estado, usted lo ha narrado bien y creo que hay que resaltarlo. Si en la última audiencia que han tenido, justamente hace 15 días, para ver este caso, tienen a una portátil del fujimorismo insultándolos, o sea, ¿de qué paz podemos hablar y de qué reconciliación podemos hablar? Y por eso este discurso de no más odios, no más rencores, por supuesto. O sea, nadie quiere vivir confrontado de esta manera. Nadie quiere salir a la calle para que te insulten y te terruqueen como si nada. O sea, eso es una cosa tan grave. A mí me indigna porque lo que defendemos es la dignidad de nuestra familia. Es lo que va a quedar cuando la memoria, todo lo que significa nuestra familia es lo que queda para nuestros herederos, queda para nuestra tierra, etcétera. Entonces, no podemos permitir pues que nos llamen delincuentes, que nos llamen asesinos, familiares de terroristas, cuando nada de eso no solamente es real, sino nada de eso ha sido probado durante todo este tiempo. Entonces, seguir manejando a un grupo de gente para que nos agravie de esta manera personalmente y a través de las redes sociales, etcétera,
pues también debería llamar la atención a quienes han hecho ahora de este tema del no más odio ni más rencores parte de su discurso político, ¿no? Así es. Por ejemplo, yo he puesto el tema de que no parece las lágrimas de Keiko muy reales, por lo menos no, como dijo el doctor Nakazaki, o sea, ojalá se hubiera quebrado antes, ¿no? Y las respuestas de sus seguidores son groserías. Groserías. Entonces, ¿quién es el que odia acá? ¿El que pone groserías en el Twitter? ¿Seguidor de Keiko Fujimori? ¿O las personas que están buscando justicia? Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Hola amigos, los saluda Silvia Falcón. Les cuento que estaré presente en el concierto Voces de Mi Perú por el 62 aniversario de Radio Santa Rosa. Es este viernes 19 de octubre desde las 7 de la noche en nuestro hermoso claustro del convento de Santo Domingo de Lima. Ya lo saben, informes al 555-3878. Los esperamos. Sin razón que viene del Perú. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros. Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 53 minutos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, Rosa María. Le agradezco a todos los que nos están escribiendo porque me dicen que les parece muy bien que hayamos juntado aquí a los voceros de las víctimas, a su abogada, y que sí han tenido oportunidad de hablar en otros medios, pero más le dan a los, creo, abogados de Fujimori o a los abogados de facto de Fujimori, porque algunos no se presentan así, y también a esta emergente preocupación de Fuerza Popular por Alberto Fujimori, que a mí me tiene tan sorprendida como a muchos, ¿no? Eso hay que recordarlo un poco, doctora Cano, porque usted durante toda la defensa de los familiares, digamos, nunca ha tenido al partido Fuerza Popular presente, ¿no es cierto? Como una fuerza política que le demanda a usted determinadas cosas. Más bien, yo recuerdo que la señora Letona dijo que ella no conocía a Alberto Fujimori y que Alberto Fujimori no pertenecía a su partido. Eso lo dijo el año pasado. No, perdón. Es un líder histórico, un fundador, pero nosotros no tenemos nada que ver con él. Nada, digamos, para ponerlo más bestia, Alberto Fujimori no es fujimorista. No es de fuerza social. Popular. No es de fuerza popular. No pertenece a nuestro grupo. Ah, bueno, caramba, ¿no? Entonces, y ahora es, ¿por qué, papito lindo? No, entonces tú dices, ¿qué pasó acá? ¿Está usted sorprendida de esta reacción o no? Claro, lo que hicieron primero fue desfujimorizar el partido. Incluso yo recuerdo que antes de las elecciones, todavía la señora Letona era candidata, nos convocaron a una mesa de trabajo sobre las plataformas de derechos humanos que debían tener los candidatos. Acudieron de diversas contiendas políticas y entre ellas estaba la señora Letona, que era la que trabajaba el plan de gobierno de Keiko Fujimori. Y yo asistí con mucho recelo porque dije, aquí me van a insultar los fujimoristas porque siempre salen con eso. Y me sorprendió porque se acercó a mí, me dijo que me admiraba, que siempre había estado pendiente de la lucha de los familiares, me abrazó, hasta se tomó una foto conmigo. Yo creo que estoy con una cara de terror en la foto porque dice, ahí está, que me abrazaba y todo el mundo ahí acostado, una foto con usted. Y ella dijo, yo siempre le he admirado y he admirado la lucha por los derechos humanos. Entonces,
es otra letona la que veo yo hoy día, o era una falsa la que vi antes de las elecciones. Dios lo sabe, no lo sabemos nosotros. Anoche, César Nakazaki dijo algo interesante. A pesar de que sus argumentos jurídicos no los comparto, pero yo sí creo que es una persona honesta, cree lo que dice, dijo que él se quedaba con la Keiko que conoció en Chile, ¿no? La que dejó todo, su matrimonio, su maestría, todo, por emprender una lucha política para sacarlo de la cárcel. Porque acordémonos que el Fujimorismo como movimiento político, después de que Fujimori regresa de Japón, tenía punto único de agenda, la liberación de Alberto Fujimori. Y luego vino este proceso en el 2010-2011 de no tenemos nada que ver con Alberto Fujimori, nos vamos a desalbertizar, proceso que se radicaliza en el 2015 cuando va a Harvard y dice, perdón, la Comisión de la Verdad me parece estupenda. Entonces, si le parece estupenda, le tendría que haber parecido estupendo también el informe de Barrios Altos y La Catuta que está en el informe de la Comisión de la Verdad, que le da la razón a las víctimas, ¿no es cierto? Y que efectivamente establece que el Grupo Colina es un grupo militar organizado dentro de la estructura del Estado, ¿no? Entonces, esto políticamente es muy confuso. Señora Raya, usted que es mayor que todos, ¿está tan confundida como nosotros o no? Sí. Sí. La verdad, no sé qué pensar. No sé qué decir, todo lo que dicen los fujimoristas, pero dentro de todo esto, nosotros somos los culpables. Yo, que soy madre, ¿de qué puede ser los culpable? los verdaderos terroristas están encerrados, ya les han dado la cadena perpetua, pero siguen insultándome cuando voy al mercado. ¿Sí? Sí. ¿Quién insulta en el mercado? Que soy la madre de un terrorista. ¿Eso le dicen en el mercado? Sí. Oye, yo me imagino que en el mercado usted tiene sus caseras que le dicen que sí, eso es... me dice, señora, le he visto, señora. Gracias, le digo. Siempre respetuosa, buenos días, buenas tardes. Pero hay uno que siempre me fastidia. Pero ya... Desde acá le vamos a decir que no la fastidie, ¿ya? Hasta que último agarré y le dije, oye, tú eres padre, tienes hijos, ¿no? Sí, allá, le dije. No escupas al cielo porque te va a caer a ti también. Y respétame. Tú eres amigo de mis hijos, de mi hija y de mi hijo. Un día voy a agarrar una piedra, te voy a romper el carro. Así que no me molestes. Y nunca más la molesto. No, ya no, ya. No haga esas cosas, señora Raya, que después tenemos que ir a rescatarla con la policía. No haga esas cosas. Pero sí es verdad, entiendo... Que me duele, que me diga, pues, terrorista, que Fujimori. Es que es el discurso que durante años y años han seguido dando. Todo el tiempo nos molesta. ¿Usted cree, eso le voy a preguntar a la doctora Gloria Cano, que había una revictimización permanente? Había una revictimización permanente, o sea, los insultos, el estigma, siempre. Entonces, como contó Gisela, ese día de la audiencia se presentó esta portátil fujimorista a agredir a los familiares. Fue indignante. O sea, la gente se olvida de quiénes son las víctimas aquí. Entonces, y precisamente están alentados por ese discurso de odio que siempre están contra los familiares, contra los organismos de derechos humanos, todo el tiempo contra los organismos, contra los familiares, que somos proterroristas, que somos terroristas, que nos han investigado de todas maneras. Sí, nos han investigado el APSI, la DINCOTE, todos, y todos han llegado a la misma conclusión. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es ejercer el derecho. Los familiares están ejerciendo un derecho a acceso a la justicia, un derecho que proviene de una acción que ellos ocasionaron, ¿no? La muerte de estas personas, tanto en Barrios Altos como en La Catuta. Entonces, ellos son los que están mal, pero sin embargo, lo que se señala públicamente y los medios le dan pie, bueno, pero hay que la paz para ambos bandos. Disculpe, ¿cuál bandos? Claro. Dígame cuál bando. O sea, la señora Raida, Gisela, los familiares, ¿probaron algo? ¿Han dicho algo? ¿Han llegado a establecer que ellos eran terroristas? Hay una declaración judicial que señala que no hay ni siquiera un indicio de que ellos hubieran estado en una acción ilegal. Sin embargo, eso no quieren respetarlo. Así es. Eso a veces olvidamos, ¿no? Que hay un estigma contra las víctimas también que los ha acompañado toda la vida. La señora Reyes es una ama de casa que ha criado, después de que murió su hijo, 4 hijos más, que tiene 13 nietos, que lo único que quiere es que sus nietos recuerden a su tío
y que hace su vida normal, porque la señora arregla su casa, va a su mercado, tiene sus amigos, hace su vida familiar normal y no quiere que le estén señalando todo el día con el dedo de que ella es la mamá de un terrorista o que ella es terrorista o que lo único que ha tenido es la valentía de salir a los medios durante años, ¿no, Gisela? Porque Gisela habla bonito, pues bien hablado, debe estar derecho, pero Raida, como digo yo, siempre toca el corazón de las personas con las que hablamos, ¿no? Porque habla como la mamá que perdió a su hijo. Así es, y de todas las mamás ya no quedan muchas, la verdad. Sí. Bueno, quedan pocas. Eso es también lo que nos preocupa, porque reconocemos que en nuestro país el acceder a este derecho a la justicia toma más tiempo de lo que debería ser realmente el sentido de la justicia. En el caso Cantuta ya tenemos 4 hasta 5 padres que han fallecido. Y padres que inclusive no han podido encontrar todavía a sus hijos. Hay que recordar siempre que tenemos 5 desaparecidos en el caso Cantuta, que es también parte pendiente del cumplimiento de la sentencia y que hay una obligación del Estado pues de buscarlos. Entonces no puede ser justo, ¿no? Para quienes hemos perdido a nuestros familiares, hermanos, hijos, esposos, que sigamos cargando con este estigma de sentirnos culpables de algo que nunca hicimos, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. Yo sé que ha sido complicado, Raida está un poco triste. Estos hechos la remueven, siempre la remueven. Me duele mucho de no haber encontrado a mi hijo en estos 25 años. Mi hijo era un chico, viene de una familia muy pobre. Él era el mayor. Quería estudiar, prepararse para sacar adelante a sus hermanos. Lo hizo, sí. Ahora sí, digo gracias, porque mis hijos son profesionales, gracias a él. Tengo una casa, digo que él me la compró. Yo vivía en La Victoria, y se la conoce, la doctora también conoció mi casa donde yo vivía, yo trabajaba. No me metí con nadie, mis hijos a mi lado, ellos en la calle, porque la casa era chiquita, salían a jugar con un silbido y ya mis hijos estaban adentro. ¿Qué estás haciendo? Ponte a estudiar, ponte a hacer esto. He vivido en La Victoria, cerca de Mendocita, no son rateros, no son fumones. Como dice la canción, es mi... Ya me olvidé esa canción. No importa, no importa. Y los he criado bien. Claro. Respetuosos, señor, buenos días, señora, buenas tardes. Así son mis hijos, igual que yo. Claro, y usted no puede tolerar que efectivamente le digan que usted ha me sido una digan que mala soy madre. la madre de un terrorista. No, a pesar de que mi hijo ya tenía 25 años cuando él entró a la universidad, siempre iba, siempre estaba, ¿qué estás haciendo? Siempre le encontraba estudiando en el salón o en el dormitorio que tenían, o arreglando la zampoña afuera, el bombo, porque él tocaba su zampoña. Y de eso viene, y el Martín igual toca también su zampoña. Así que no es terrorista, no soy la madre de un terrorista. Usted los educó bien, señora, tranquila, no se preocupe por eso. En realidad la justicia, como Que recuerda... soy una muerta de hambre. ¿Eso le han dicho? ¿Sí? ¿Sí o no, Isela? No miento. Ese día nos dijeron, cuando estamos saliendo del Palacio de Justicia, que soy muerta de hambre. No sé qué me habrán querido decir con eso, no entiendo. Que es pobre. Pero Supongo que será un insulto. Que... Siempre alzaré la cabeza, decir, sí soy pobre. Claro. Serán ricos, pero pues, no los que soy, gritaban. No soy asesina, no soy ladrona. Todavía hay mucho por trabajar en esto, ¿no, doctora Gloria? Y además hay otro proceso judicial, el proceso de Pativilca, que está en marcha también con otras familias que también perdieron a sus familiares y también ellas esperan justicia desde hace 26 años. ¿No? Y también está pendiente el proceso contra Martín Rivas, Pichilingue Guevara, Vladimiro Montesinos por el caso Cantuta. No, todavía no tenemos juicio. ¿Todavía no hay juicio contra ellos? No. Yo pensé que habían sido juzgados. No, tú recuerdas que ellos tuvieron su sentencia del fuero militar, en la cual se ampararon, por lo cual no fueron incluidos en el proceso del año 2001. Ajá. Y hasta ahorita estamos esperando el inicio del juicio oral contra
Hermosa Ríos, las Pero cabecitas. Barrios Altos sí. Sí, Barrios Altos sí. El caso de la Cantuta contra Martín Rivas, Pichilín Guevara, Rivero Lazo, todos ellos, se ha acumulado al de Pativilca. Estamos esperando que se inicie ese proceso. Ahora, ¿estas personas siguen presas? Sí, siguen presas. Siguen presas. Por lo menos siguen presas. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido muy importante tenerlos acá porque yo creo que grandes abogados que han circulado por los medios toda la tarde de ayer y hoy, en realidad ya todos los hemos escuchado. Es importante escuchar el punto de vista de las personas que están luchando justamente porque se haga justicia desde hace 26 años y que la lucha ha sido muy larga y con muchos reveses y con una revictimización, como ha explicado la señora Raida, que está harta, constante, de ella misma. Gracias a Gisela, gracias a Raida, gracias a la doctora Gloria Cano por estar con nosotros. Nos vamos, nos despedimos. Y por favor, a todos los que me están diciendo que no me olviden Nostroza, de Urresti, no se preocupen, yo sé hacer varias cositas a la vez, como buena ama de casa, ¿no? Entonces, mañana nos vamos a ocupar de todas maneras de todo el resto del Hollywood Boulevard que tenemos acá. Mañana entra Inostroza, Urresti, las reformas, porque hay que leerlas. Yo no sé qué cosa lo que han aprobado madrugada. Sabe Dios. 2 de la mañana, siempre 2 de la mañana. Tú aguantaste hasta la 1. Una, ahí me No, quedé. yo a las 11 tiré la esponja. Y ahí vi que Alberto Belaúnde invocaba al primer ministro que terminó presentándose a las 11:47. He visto el reporte de hoy. Entonces, bueno, claro, ya, o sea, tampoco, ¿no? Estar acá sentado, estar en la noche, uno no puede estar en todas partes, yo no soy Dios. Nos tenemos que despedir, nos vemos nuevamente mañana. Felizmente tenemos una semana larga y complicada, pero vamos a seguir adelante. Gracias. Buenos días, Gracias, permiso. buenos días. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, llevándote buenas nuevas en tu vida. Participa de la peregrinación al Santuario de la Virgen la Aparecida en Sao Paulo, Brasil.